Bendiciones a toda la gente de Venezuela, especialmente Venezuela y todo el Caribe, y para todo el pueblo hispano hablante. Estamos aquí con un nuevo mensaje, un mensaje que los va a libertar, un mensaje que va a despertar su espíritu y los va a llevar a otra dimensión, porque van a conocer hoy qué es lo que la Biblia llama de pecado. ¿Qué es pecado? Una cosa que se habla tanto hoy, pero nadie habla exactamente de lo que es el pecado. La gente, generalmente los líderes de iglesia, ellos confunden ética, moral con pecado. Pecado es una cosa, ética es otra cosa y moral es otra cosa. ¿Ok? Entonces hoy ustedes van a conocer lo que es pecado, que es el pecado, así como está en singular. Muy bien. ¿Quieren descubrir? Pues presten mucha atención, agarren un bolígrafo, papel y vamos escribiendo los textos para que después los relean y confirmen y comiencen a entrar en otra nueva dimensión espiritual. ¿Okay? Cuando descubran esto, cosas nuevas van a acontecer en sus vidas. El primer texto que vamos a leer está en Romanos capítulo 5, versículo 12, donde se nos dice lo siguiente: como por un hombre entró el pecado en el mundo y como consecuencia del pecado entró la muerte. Preste atención, nosotros no vamos a dar mucha explicación porque los mismos textos van a hablar por sí mismos. Por un hombre, ¿quién? Adán, entró el pecado en el mundo y como consecuencia del pecado vino también la muerte. Por tanto, todos mueren por causa de eso, por causa de ese pecado. ¿Qué acontece, gente? En el versículo 20 del mismo capítulo, dice que el pecado, la ley, y preste atención aquí, la ley vino ¿para qué? Para que el pecado abundase. O sea, lo que hizo que el pecado apareciera fue la ley. Entonces, Adán introduce el pecado, pero donde no existe ley, está en el mismo capítulo, no existe pecado. Quien concretizó el pecado fue Moisés. Veía ese detalle importantísimo allí. Quien concretizó, quien trajo a existencia el pecado no fue Adán. Adán lo introdujo en el mundo, pero ese pecado que Adán cometió no produjo ningún resultado hasta que vino la ley y lo concretizó. Entonces, cuando viene la ley, el pecado pasa a existir y ahí entonces pasa a existir la muerte. Hasta ese momento, el pecado no producía ningún efecto negativo para los seres humanos. En el versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte. Presten atención. El pecado reinó para muerte. ¿Qué pecado? O sea, ¿cuál es el pecado que produce la muerte? Eso es una cosa que la mayoría siempre se preguntó, pero nunca había existido una respuesta. Pues hoy vamos a tener esa respuesta. ¿Cuál es el pecado que produce la muerte? ¿Están prestando atención? Muy bien, continuamos aquí. Vamos a identificar el pecado entonces que produce muerte. Vaya corriendo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7. En ese texto el apóstol Pablo dice: porque si el ministerio de la muerte grabado en piedra, preste atención, el ministerio de la muerte, o sea, el ministerio que produce la muerte, fue grabado en piedra. ¿Y cuál es el ministerio que produce muerte? O mejor, ¿cuál es el ministerio que fue grabado en piedras? ¿No fue la ley de Moisés? Pues ese es el ministerio que produce la muerte. ¿Y el resultado del pecado cuál es? La muerte. Por tanto, el pecado es la propia ley. El antiguo pacto es la propia muerte. Lean los 4 libros de Moisés: Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, a ver si esos libros no contienen puros actos de muerte, de homicidios, de infanticidios, de feminicidios. Todos esos libros contienen destrucción y muerte, sacrificios, derramamiento de sangre, porque ese es un pacto de muerte que fue grabado en piedra. Ahora, en el versículo 9
del mismo capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo repite casi la misma cosa, y solo cambia el nombre y lo llama de ministerio de condenación. Ministerio de condenación. Entonces, el ministerio de la muerte es la ley. El ministerio de condenación es la ley. Por tanto, la ley es el pecado que entró en el mundo. Entonces, toda iglesia, todo grupo religioso que tiene la ley de Moisés como padrón de comportamiento, como forma, como código de conducta, es una iglesia que está viviendo en el pecado puro y están todos debajo de maldición. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 10, donde dice que todos los que son de la ley están debajo de maldición, porque la ley de Moisés es el pecado que condena. No existe otro pecado que lleve al hombre al infierno. No existe ningún otro pecado que sacrifique al hombre espiritual, a no ser la propia ley de Moisés. ¿Quieren continuar conmigo? Vamos a continuar. En la primera carta a los Corintios, ahí al lado, en el capítulo 15, versículo 56, ahí dice que quien le da poder al pecado, ¿quién es? Veía rapidito ahí. Quien le da el poder al pecado, ¿quién es? Es la ley. Y el pecado entonces produce la muerte. Es decir, el resultado de la ley es el pecado. El resultado de cumplir, de vivir, de manejar la ley de Moisés es el pecado. Y el pecado produce entonces la muerte. Por tanto, la ley es el propio pecado y es la propia muerte. Hermano, ustedes tienen que agarrar el Antiguo Testamento y renunciarlo de su vida. Arrancarlo de su corazón. Tienen que arrancar a Moisés, pedirle a Dios que le arranque a Moisés de sus corazones, porque mientras Moisés esté dirigiendo sus vidas espirituales, sus vidas familiares, su vida financiera, su vida cultural, su vida religiosa, usted está debajo de pecado y está debajo de maldición. Conozca el nuevo pacto. El nuevo pacto está en Hebreos. Dice que está fundamentado sobre mejores promesas. Está fundamentado en la muerte y la resurrección de Cristo. Y esa resurrección es la garantía de que su vida es una vida de victoria. Pero si tú estás en el antiguo pacto, tú estás en pecado, estás debajo de maldición y nunca vas a alcanzar progreso en tu vida espiritual. Vas a hacer siempre la misma cosa. ¿Por qué? Porque una maldición está sobre ti. Entonces tú fuiste liberto en Cristo, pero no sabes que fuiste libre. ¿Libres de qué? Libres de la ley. Porque el pecado es la propia ley. ¿Quieres continuar leyendo? Ay, Dios. Esto está terrible. Veía que en la misma carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, vamos de nuevo allá, capítulo 3, versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Ahí dice que la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Saben qué significa esa palabra letra ahí? ¿A qué se refiere? Esa palabra letra es la ley de Moisés, el antiguo pacto. Y la palabra espíritu es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. La letra mata. Más no es el pecado que mata. No, es la ley. Porque la ley es el pecado. Y el espíritu, que es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en la sangre de Cristo, produce vida abundante. Por eso es que Pablo le habla a los Gálatas y dice, permanezcan en la libertad, en el nuevo pacto, con la cual Cristo vos libertó, y no vuelvan de nuevo al antiguo pacto. Que si regresan al antiguo pacto, puede leer el capítulo 3 del versículo 1 en adelante de Gálatas, y ahí ustedes van a encontrar claramente todo ese relato. Y hasta en Filipenses capítulo 4, a partir del versículo 3, donde Pablo hace una renuncia a la ley, porque él sabía que la ley representaba esclavitud, porque la ley es el pecado.
quien vive en la ley de Moisés vive en pecado porque no está aceptando lo que aconteció en la cruz. Está aceptando lo que hizo Moisés, no lo que aconteció en la cruz. Entonces, si alguien pregunta, bueno, y toda la Biblia entera no es la palabra de Dios, no. La Biblia entera no es la palabra de Dios, no es. La palabra de Dios para este tiempo es el nuevo pacto. El antiguo pacto fue un pacto que Dios hizo con Israel, no con el mundo gentil, solo con Israel. El nuevo pacto es lo que nos corresponde. Entonces, el nuevo pacto es la palabra de Dios para nosotros. Ok, entonces en 2 Corintios 3:6 dice que la letra, que es la ley, mata, pero el espíritu vivifica. Y finalizando por aquí tenemos en Romanos, vamos a volver a Romanos capítulo 5, en el versículo 19, donde hay un texto también tremendo que dice así: porque por la desobediencia de uno todos se tornaron pecadores. Preste atención. Por la desobediencia de uno todos se tornaron pecadores. Y en el mismo texto dice que por la obediencia de uno todos fueron justificados. Mas ¿dónde está el pecado? ¿Cómo se forma, cómo se estructura el pecado en las personas? Vamos allá a Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Y tú vas a ver, después de este texto, tú vas a hacer una oración libertándote de Moisés. Si no, tú no vas a llegar muy lejos. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice que los que son de la ley, acompaña ahí, los que son de la ley se desligan de Cristo y pierden ¿qué? La gracia. Todos los que quieran justificarse o seguir, obedecer o cumplir, encuadrarse dentro de la ley de Moisés, pierden la gracia de Dios y se desligan de Cristo. Eso no es para lamentarse. Entonces nosotros vivimos engañados toda la vida. Desde el siglo XVIII, XIX, 17, cuando acontece la Reforma, pensamos que Lutero había libertado la iglesia, había independizado la iglesia de la tradición y habíamos sido libres de la tradición religiosa, pero no, eso nunca aconteció. Lutero apenas descubrió una de las doctrinas de la iglesia. Pero a medida que fuimos avanzando, la religión fue agarrando la iglesia y la fue envolviendo en la oscuridad de la ignorancia. Y esa oscuridad de ignorancia se concretizó a partir del siglo XIX con el movimiento pentecostal. Ahí fue que se acabó prácticamente la visión futurista y graciosa de la iglesia. Y durante todo ese tiempo, de allá hasta estos días, se ha vivido en una oscuridad. ¿Por qué? Porque la gente se convierte al evangelio y continúa siendo pecador. Se autodenominan pecadores arrepentidos. Y yo no sé qué tipo de arrepentimiento, porque ellos se autodenominan pecadores. Mi hermano, tú no eres un pecador. ¿Por qué? Porque tú no estás en la ley de Moisés. Tú fuiste libre de Moisés, por tanto tú no eres un pecador. Tú eres un hombre santo, justo. Y eso está en Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice que tú eres un hombre justo, perfecto en Cristo Jesús. Amén. La gracia de Dios te continúa acompañando y esté atento a nuestros próximos videos, porque ahora en el próximo video vamos a hablar de qué aconteció con la ley en la cruz. ¿Qué fue lo que aconteció con la ley en la cruz? Decía, cuando dice que Cristo murió llevando los pecados, vamos a descubrir cómo fue que Cristo llevó ese pecado en la cruz, que es la propia ley. ¿Ok? Eso está claro en la Biblia y aquí ustedes no van a quedar con ninguna duda. Una cosa que yo quiero es que ustedes comenten, hagan preguntas y den un like allí.
¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar eso para continuar enseñando gente, porque esto no se está enseñando en ningún lugar en las iglesias. Esto fue una revelación personal que Dios me dio enseñándome texto por texto. Entonces queremos que eso llegue bien lejos, por tanto, de un me gusta ahí para que eso continúe caminando. Amén. ¿Se comprometen conmigo? Ok, y siempre tengan una agenda, un cuaderno, algo para continuar anotando porque van a recibir muchos estudios, una cosa tremenda, tremenda que los va a libertar profundamente. Amén. La gracia de Dios con todo. Pasa todo. Pues. De aquí a poco nos vemos de nuevo.